Seguramente si uno le preguntara a un taxista, si uno le preguntara a alguien en la cola de una terminal, en cualquier lugar donde haya gente, le va a decir, es un pintor argentino. Trascender de un arte que generalmente es de élite, que está circunscripto a las galerías de arte, es un hecho, yo diría, inusual. Creo que ese itinerario viajero de Pérez Ellis, curiosamente, le da una identidad argentina que trasciende en su pintura más allá de si anecdóticamente a esa pintura le imprime la anécdota del lugar donde circunstancialmente se encuentre. En la historia de la pintura es imposible no ubicar a Pérez Ellis. Creo que es un pintor que coincide su personalidad con sus cuadros. Y es curioso porque sus cuadros son abstractos, no dicen demasiado a veces, aunque tiene retratos que obviamente son reconocibles, como lo de los grandes artistas que ha pintado, Van Gogh, Walt Whitman, por ejemplo, Borges, Sábato, Piazzolla. La gente entiende algo de esa pintura, algo popular, algo sentimental, algo emocional, palabras a las que Pérez Ellis no les huye. La pintura de Pérez Ellis es transparente como él es transparente como persona. Yo creo que es muy difícil saber, como he dicho más de una vez, en primer lugar, si uno realmente es un artista. Yo pinto, hago esculturas, hago murales y lo hago lo más sinceramente posible. Ahora eso, si es obra de arte o no, eso lo dirá la permanencia de esa obra en el tiempo. Pero me doy cuenta que cada vez que me reencuentro con algunas obras de muchos años atrás, incluso en distintos lugares, a veces siento que algunas están vivas. Nací en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. A los 4 años mi familia se mudó a Liniers, así que me crié en Liniers. La primera, digamos, ayuda que tuve por parte de mi madre, que fue la que me acompañó para que estudiara en algún lado dibujo, porque a raíz de lo que le había dicho la maestra, que tenía aptitudes para eso. Y bueno, dentro de las posibilidades económicas que tenía mi familia, que no era mucha, al final terminó por inscribirme en un curso por correspondencia, que fueron en realidad, de alguna forma, mis primeros dibujos, que desembocaba en hacer historietas, cómics, como se dicen ahora. A raíz de un libro que leí cuando tenía 12, 13 años, pequeño librito de José Ingenieros que se llamaba El hombre mediocre, cuando decidí ponerme a pintar. Iba a la Escuela de Bellas Artes ya de noche, porque de día tenía que trabajar. El tiempo hizo que además se expusiera por primera vez en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires.
en la Galería La Fantasma. En ese periodo conozco a mi primera esposa Sara, nos casamos muy joven, tengo mis 2 hijos, Enrique Sergio y María José Gavín, actualmente una actriz muy reconocida. El destino ya me había llevado a empezar a viajar desde muy joven. Recién casado nos trasladamos al Uruguay, donde nace mi hijo Sergio. Tuve el contacto con muchos pintores uruguayos, sobre todo los del Grupo 8 del Uruguay, Lincoln Presno, Pareja, Pavlovsky, Verdía, Páez Vilaró. Permanezco más de un año viviendo en Montevideo, regreso a Buenos Aires. Había salido de la etapa, digamos, geométrica, influenciado por una gran exposición que había hecho Víctor Vasarely en el Museo de Bellas Artes, pero yo ya empezaba a empastar la geometría y empieza a salir una pintura que la crítica comienza a hablar como de indoamericana, a pesar de haber nacido en Buenos Aires, en la ciudad menos latinoamericana de América. Parece que esa signografía empezó a ser muy presente en mi obra. Así que a raíz de eso decido a introducirme en América Latina, viajo a Bolivia, cruzo el lago Titicaca, sigo por tierra en el Perú, llegando a Lima, donde me instalo por un tiempo, ya con mi mujer Sara y mis 2 hijos. Ya más tarde voy al Cusco, Machu Picchu, así que toda esa, digamos, contacto con lo que sentía que era la parte más telúrica de América, tiene mucho que ver con la obra de todo ese periodo, que es esa superposición de telas, posiblemente como influencia de los retablos peruanos, que esas cajitas donde pasaban cosas. A mí me da por hacer esa superposición de telas, agujerear la tela, incluso el color se hace mucho más crudo, como más primitivo, ¿no? Regreso nuevamente a Buenos Aires, trabo una fuerte amistad con el poeta y filósofo Fernando de María. Empezamos a hacer viajes a La Pampa, él tenía en Quemú unos campos, leíamos la vida de los caciques, así que ya empieza otro periodo, es como que toda esa simbología latinoamericana se introduce en un paisaje, que es el paisaje pampeano. Nunca pintaba en el lugar, ni siquiera tomaba apuntes, sino que vivía todo eso, y cuando estaba en el estudio solo iba surgiendo esa obsesión que tenía tan metida, que era ese paisaje tan austero y dividido por el horizonte en 2 espacios. Aparece una etapa que yo le llamaba La Pampa extemporal, porque era un poco haberme metido en el espacio, es decir, la gran influencia de esos inmensos cielos estrellados que me hacía sentir cada vez que estaba en La Pampa como si estuviéramos en el espacio. Luego aparece una tercera etapa
que le llamé paisaje de luz a la luz eterna, porque en un momento dado, estando en La Pampa, hubo como una especie de nevada muy blanca, muy curiosa, pero había hasta un sol blanco. Vine tan obsesionado con el blanco que llevé a todos los colores a la saturación hacia el blanco, hacia la luz. Vuelvo nuevamente al plano. Había traído de mi viaje de Estados Unidos el acrílico, el material cambia. Posiblemente ahí yo reconozco que debe haber habido una influencia del pop art, de la gráfica. El cuadro se llama América, la elección del despertar, pero cuando yo estaba pintando este cuadro pensaba que era la finalización de una etapa de 20 años de pintura y fue cuando tuve el accidente que falleció mi mujer, Sara. Para mí alguien que fue muy importante porque de alguna forma todo ese, lo que yo había hecho, ese desarrollo de todos esos años, tuvo mucho que ver la compañía que tuve en ese momento, que no solamente se crió a mis hijos, sino que me acompañaba y me apoyaba en todo lo que yo estaba haciendo y que pude hacer gracias a justamente esa compañía. Conozco a Iris al poco tiempo, a mi segunda esposa, que nos casamos y que ya comienza otra cosa, por no decir otra etapa, ya no solamente en mi pintura, sino en mi vida realmente. Nos instalamos en Caracas. Mi pintura vuelve a tener otro cambio muy acentuado, que cambiar el horizontal por la vertical. Incluso el color es diferente, la luz del Caribe es distinta, y retomo la textura que había dejado en la etapa anterior. Culmino mi estadía de Caracas, en Venezuela, con una gran exposición en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Ahí es cuando ya sentí que podía ir a Europa. Había estado antes en Europa, pero así, haciendo algún viaje, pero no instalado. Así que nos instalamos en París. Primero estuve en el Quai de la Mégisserie, sobre el Sena. Según Bruno Helber, decía que era la vista más linda de París. Y luego, cuando nos tuvimos que mudar, fuimos al Quai Voltaire, frente al Louvre. Comencé a tener mucha amistad y frecuencia con Astor Piazzolla, quien en una oportunidad me pidió utilizar el estudio para ensayar con el octeto, así que tuve la fortuna de que Piazzolla ensayara en uno de mis estudios y poder disfrutarlo todo un día, ¿no? Al principio decido no trabajar para ver en qué medida aquello que yo había desarrollado en América Latina estaba dentro de mí y en qué medida lo nuevo
lo que veía en los museos iba a influenciar en mi trabajo. Y bueno, al tiempo me pongo a pintar, se produce un cambio muy grande, se retoma el horizonte, pero un horizonte diferente al pampeano, digamos con elementos más clásicos. Si bien yo me seguía apoyando en la geometría, se ve que en influencia de los museos, de la parte, digamos, más clásica y académica que es Europa, tuvo mucho que ver. Retomo nuevamente el óleo, los cuadros empiezan a tener otra visión. Europa, uno aprende muchas cosas. Hay mucho que aprender, por supuesto, y yo creo que aprendí algo, pero de todas formas en un momento dado me di cuenta que era el pasado. A diferencia de América toda, de la Patagonia hasta el Canadá, que hay como otra energía más de nuestro tiempo. Y sobre todo que esa energía se concentraba de una manera muy fuerte, se concentra actualmente en una ciudad como Nueva York. Con todos los riesgos que implicaba ir a una ciudad como Nueva York, en eso tengo que reconocer que Iris era muy fuerte para tomar ese tipo de decisiones y de cambios. En ningún lugar había ninguna garantía de que pudiéramos no solamente estar bien, sino que incluso no era tan fácil mantenerlo económicamente. Pero bueno, lo fuimos, digamos, superando todos los inconvenientes. Recuerdo la frase que me dijo en una oportunidad Rafael Esquirno: es artista aquel que supera todos los inconvenientes que hay entre él y la obra. Se puede ver en mi obra cómo también se produce otro cambio, empiezan las diagonales, digamos esa energía que tiene una ciudad como Nueva York, y creo que se traduce bastante en la obra de toda esa etapa donde me tomo ya mayores libertades y otros riesgos. Hago muchas exposiciones, tanto en América Latina, en Centroamérica, en Japón, en Europa y en Estados Unidos. Ya estando en Nueva York, que permanecimos varios años, Iris comienza a no estar muy bien y es donde decidimos
trasladarnos a Miami. Pensamos que a ella le iba a hacer bien vivir sobre el mar y bueno, al muy poco tiempo falleció. Después de 24 años de casado, volví a tener ese momento realmente tan difícil. La buena estrella me ha acompañado porque tanto ya al comienzo de mi madre, Sara, Iris, lo he sentido como un aporte sumamente importante en toda mi obra y yo creo que hice lo que pude hacer gracias a esa compañía. Al tiempo conozco a Tamara, mi actual esposa, totalmente diferente cada una fue distinta. Con la ayuda de Tamara organizamos una muestra en el Palais de Glace, que le llamé Tributo. Hice un gran cuadro central de la muestra, un tríptico que de alguna forma sentí que contribuía o señalaba lo que sentía de cada una de estas tres mujeres. Miami no es Nueva York, no es París, ni siquiera Buenos Aires, pero hay un espacio, hay una luz que le hace bien a mi trabajo. En este momento estoy trabajando realmente mucho y he podido producir, así que por ahora me siento bien en este lugar. Nunca me gusta decir que voy a trabajar, porque en realidad cuando yo voy al estudio siento que voy a vivir. Además he dicho que un artista, aunque viva de su pintura, no es un profesional, como se suele decir, es un buen profesional. Lo único que puede pensar un artista cuando hace una obra es en la obra, y no existe lo demás, incluyendo los trabajos por encargo. Por ejemplo, en el caso de los murales, lo que sucede que un mural, si bien tiene limitaciones, como por ejemplo dónde se va a hacer, si es afuera o es adentro, eso puede determinar incluso los materiales. No se puede dejar de lado el entorno arquitectónico, que el lugar tiene que motivarlo, es decir, no es lo mismo hacer un mural en un templo, en una universidad, en un sindicato, en un shopping center o un estadio de fútbol. Todo esto que supone que pueden ser limitaciones, en realidad tienen que servirnos como motivaciones. Cuando yo tuve que hacer los murales del estadio de Boca Juniors, tuve que pensar en un estadio de fútbol, ¿no es cierto? Y en ese caso, como eran dos los murales que hice, uno está dedicado al fútbol y el otro está dedicado al barrio de La Boca. Es muy diferente a los murales que hice, por ejemplo, en la Universidad de Morón, el gran libro que mide 22 metros por 7 y está a 20 metros de altura. Ahí hay 4 obras.
ese sentido me hace pensar que a lo mejor no es inútil lo que hago, pero de todas maneras no podría no hacerlo porque es un hecho natural que lo haga, no es que yo me sienta forzado para hacerlo. En eso hay que aceptar, como tenía escrito cuando era chico en mi primer habitación taller, una frase de Balzac que decía: todos somos obreros de un destino oculto. Entonces ni la mayor imaginación me iba a llevar a pensar que haciendo algo que realmente sentía y me gustaba, me hubiera no solamente en una primera etapa poder vivir de lo que hacía, ¿no? Sino además empezar a hacer los viajes y vivir en los lugares que me ha tocado vivir. Y yo creo que justamente las cosas más importantes de nuestra vida nos suceden sin que nosotros lo planifiquemos, ni siquiera que lo pensemos. Las más profundas, como por ejemplo el amor o la muerte, eso ni se piensan ni se planifican y suceden en los momentos que menos a lo mejor lo esperamos. Por eso yo digo que no hay que tener ideas fijas y estar abierto para las cosas que a veces suceden sin que las hayamos pensado.